Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Embargo. La invención humana del viaje superlumínico y su posterior integración a la comunidad galáctica fueron eventos muy normales y francamente tediosos. Diplomáticos iban y venían a toda prisa. Se regalaban mapas estelares, se intercambiaba tecnología, se transmitían especiales de televisión, análisis culturales, etc. Como muchas otras especies del Consejo Espiral, los humanos habían abolido en gran medida la guerra entre ellos en la búsqueda del conocimiento. Aquellas especies que nunca lo hicieron, rara vez sobrevivían lo suficiente como para desarrollar motores de curvatura. Pero la forma en que los humanos encajaron perfectamente en la comunidad galáctica fue notable. Dotados de un sentido único de la empatía y de un intelecto altamente avanzado, los habitantes de la Tierra se volvieron rápidamente famosos como diplomáticos y comerciantes. Con su inquietante capacidad para comprender los sentimientos y puntos de vista de todas las especies, así como sus motivos y dificultades, la demanda de diplomáticos humanos se disparó. Eran capaces de entender que las palabras no solo transmitían un significado, sino también transmitían emociones y sentimientos. Y habían aprendido a jugar con esas emociones e intenciones. Empresas humanas de mediación surgieron por toda la galaxia, ya que su experiencia era una ayuda enorme para resolver muchos problemas que las civilizaciones espaciales enfrentaban a diario. Desde reclamaciones planetarias, demandas de recursos, amenazas, tratos fallidos y demandas legales, entre otros. Una reunión mediada por un humano casi siempre terminaba con ambas partes marchándose felices y satisfechas. Esto, por supuesto, también significaba que destacaban en la intriga y la mentira, pero eran muy pocos los humanos que utilizaban sus habilidades de una manera tan vil. Sin embargo, la única cosa en la que los humanos realmente sobresalían, sin lugar a dudas, era el comercio. Antes de la llegada de los humanos, obviamente el comercio existía, pero los métodos terranos revolucionaron rápidamente todo ese campo. Verán, la Tierra, el planeta natal de la humanidad, aunque no es pobre en recursos como tal, los tiene dispersos por toda su superficie en varias agrupaciones. Para hacer frente a esto, las naciones terrícolas establecieron complejas redes comerciales que permitían a los trabajadores especializarse en ciertos recursos disponibles, mientras eran abastecidos desde otros lugares con bienes que no podían obtenerse localmente. Mientras que la comunidad galáctica rara vez comerciaba más que bienes básicos y productos locales de lujo, los humanos tenían experiencia en crear engranajes comerciales finamente aceitados, con múltiples intermediarios. Una vez que los cargueros y empresas humanas fueron autorizados para el comercio interplanetario, comenzó un auge económico. Planetas con vetas minerales pobres se transformaron en graneros para alimentar a las colonias mineras. Los grandes cargueros ya no viajaban de ida y vuelta, sino en ciclos, tomando bienes baratos de un planeta, transportándolos a donde pudieran obtener un precio decente y repitiendo el proceso. Los bancos humanos comenzaron a operar por toda la galaxia habitada, prestando fondos y créditos a emprendedores para iniciar sus propios negocios y así crear aún más fuentes de riqueza. Introdujeron un concepto completamente ajeno a la comunidad, la Bolsa de Valores. En pocos años, la Bolsa Galáctica de Valores y el Banco Galáctico se convirtieron en las instituciones más grandes de la galaxia, y hasta el día de hoy siguen estando mayormente controlados por humanos. Con la inmensa afluencia de riqueza y calidad de vida, junto con sus personalidades sonrientes y confiables, los humanos se volvieron rápidamente queridos por todos. Pero todo este comercio trajo un desarrollo inesperado: la guerra.
Civilizaciones que antes eran demasiado pobres para costearse una guerra interplanetaria, de pronto se vieron inundados con minerales y combustible baratos, lo cual les permitió construir grandes flotas de batalla para desatar destrucción sobre sus vecinos. En particular, las tensiones comenzaron a aumentar entre dos especies, los Kundar y los Linar. Estas especies insectoides habían sido enemigas desde el primer contacto, ya que lo primero que intercambiaron fueron proyectiles y no saludos. Desde entonces se había mantenido una paz incómoda. Su falta de minerales cruciales para la guerra interplanetaria, como la firomita y el tungsteno, impedían la escalada hacia una guerra total. Con los comerciantes humanos trayendo una abundancia de minerales, tales restricciones dejaron de aplicar. A medida que las tensiones llegaron al punto de ebullición, ni siquiera los diplomáticos humanos fueron capaces de desactivar la situación. Ambas especies exigían nada menos que la erradicación de la otra. Un día, cuando las amenazas de guerra se volvieron inevitables, los humanos, por primera vez desde su existencia dentro de la comunidad, emitieron un ultimátum. Ambas partes debían de poner las armas o enfrentarse a un embargo. Desafortunadamente, el mensaje no fue comprendido, ya que los traductores no encontraron un término o expresión equivalente en los idiomas alienígenas, y la guerra estalló rápidamente, con los Kundar invadiendo el espacio Linar. Solo entonces el significado de un embargo fue comprendido por todas las especies. Un embargo significaba que los humanos cortaban toda conexión comercial, todos los vínculos bancarios y las asociaciones empresariales con ambas partes beligerantes, y amenazaban hacer lo mismo con cualquier especie que continuara suministrándole bienes. Si los humanos hubieran sido solo una especie común dentro de la comunidad, esto habría salido terriblemente mal, ya que se habrían aislado de la red comercial. Pero los humanos estaban demasiado integrados en ella. Todos los principales centros comerciales eran de propiedad humana, y las flotas comerciales más grandes pertenecían a corporaciones humanas. Bancos, asesores, comerciantes, proveedores, fabricantes e incluso la propia bolsa de valores estaban demasiado conectados con la humanidad como para ser expulsados. Y así, al darse cuenta rápidamente de los peligros de quedar aislados de la red comercial, todas las demás especies cumplieron, y el comercio dejó de llegar a Kundar y Linar. Los efectos fueron inmediatos. Durante la última década, todos los planetas de la galaxia habían evolucionado y se habían desarrollado como parte de esta red. Los planetas ya no eran autosuficientes, ya que el comercio les había permitido especializarse, enfocándose en las ventajas naturales de su propio entorno y confiando en el intercambio para satisfacer todas las demás necesidades. Como resultado, los Kundar y los Linar dejaron de recibir cargueros y los bancos dejaron de otorgar préstamos. El caos estalló. En Kundar Alpha estallaron disturbios cuando el flujo de especia, un narcótico popular de un planeta desértico distante, se detuvo abruptamente. La gente ya no estaba contenta en casa viendo la temporada número 57 del popular programa de televisión humano Star Trek, y en su lugar protestaba en edificios gubernamentales y en las calles. Los poderosos acorazados de la Marina Imperial se convirtieron en poco más que decoración, ya que sus reactores no podían ser alimentados debido a la falta de firomita. Mientras tanto, en Linar Prime, las cosas eran aún peores. Con los alimentos disminuyendo cada día, comenzó el descontento entre la población. Resentían su hambre, su aislamiento de los terceros Juegos Olímpicos Interplanetarios, la falta de mezclas especiales humanas de etanol, como el whisky y la cerveza, y los cañones electromagnéticos de la red defensiva Linar eran totalmente inútiles sin tungsteno. Solo un mes después del embargo, con rebeliones totales a punto de estallar,
Ambas naciones en guerra se sentaron y aceptaron los términos humanos. Una paz forzada. El comercio volvió a fluir con rapidez, la especie regresó y la paz fue restaurada entre la galaxia. Solo un puñado de especies insensatas intentaron probar suerte contra el embargo humano, siendo los Bori lo suficientemente tontos como para atacar a la propia humanidad. Cuando sus naves llegaron a la Tierra listas para combatir, se enfrentaron no solo a la vasta marina terrana, bien abastecida y con armas tácticas avanzadas, sino también a las flotas de las demás especies de la galaxia. Ninguna de ellas podía permitirse que la humanidad fuera erradicada. Los humanos no solo gobernaban la red, eran la red. Nadie podía sobrevivir sin esa red comercial ahora. Y así, todas las especies se comprometieron a ayudar a la humanidad. Los Bori se rindieron sin disparar un solo tiro, una decisión sabia, ya que estaban superados en número por más de 10-1. Una cosa que los humanos hicieron y que ninguna otra especie jamás hizo fue desplegar armas nucleares. ¿Desarrollarlas? Claro. Probarlas y detonarlas contra sí mismos, no tanto. A medida que gran nación de la Tierra acumulaba estas armas, el concepto de destrucción mutua asegurada había traído la paz al planeta. Mátame y te mueres conmigo. Y así, los siempre astutos humanos adaptaron esta técnica a la comunidad galáctica, pero en lugar de bombas nucleares, se utilizaron embargos y sanciones para mantener la paz. Y ahora, nadie podía permitirse ir a la guerra. Y fue así que la bancarrota mutuamente asegurada trajo paz a la galaxia. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.